Frankenstein, Pinocho y Guillermo del Toro. En estos dos últimos meses del año 2022 se dio una coincidencia extraordinaria. En nuestro calendario cinematográfico se cruzan los nombres de tres figuras fundamentales en la historia del cine universal: Pinocho, el monstruo de Frankenstein y todas las distintas versiones que de ellos hemos tenido en la pantalla, y Guillermo del Toro, director que en estos días estrena su propia versión de la historia del Niño de Madera. Con semejantes nombres involucrados, era inevitable que en Cine Garage nos ocupáramos de ellos, y por eso es que decidimos establecer desde aquí las extrañas pero poderosas conexiones entre la historia escrita por Carlo Collodi, la novela inmortal de Mary Shelley y la nueva película de Guillermo del Toro, que de alguna forma une estas dos narraciones en un despliegue de creatividad impresionante. ¿Cómo es que eso ocurre? Para responder y desarrollar el tema, invitamos a este episodio a un viejo amigo de Cine Garage, el crítico de cine Sergio Huidobro. Les invitamos a entrar a los mundos de un monstruo de madera, un muñeco revivido en medio de una tormenta y un director de cine que ama a los monstruos, o como sea que quieran acomodar todo eso. Hablemos de Frankenstein, Pinocho y Guillermo del Toro. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Sergio Huidobro, no sabes la alegría que me da volver a grabar contigo un episodio del podcast Cine Garage, así sin mayor preámbulo, para que nos dé tiempo de hablar de este tema o estos temas, o no sé cuántos temas vayan a salir en esta colisión que hemos propuesto a través de mensajes. Te agradezco que hayas aceptado la invitación, te doy de nuevo la bienvenida a los micrófonos Cine Garage, y qué bueno verte, mi estimado Sergio. Yo feliz siempre, yo feliz. Yo a Cine Garage, como me dices tú, luego llego ya a mi casa. Yo llego a Cine Garage y me pongo las pantuflas, así. Muy bien. Sí, no, tú tienes llave y tienes sillón. Eso ya lo sabes. Entonces, de nuevo, mil gracias por aceptar esta pequeña locura. Yo ayer, en esta debacle en cámara lenta que es Twitter ahora, ¿no? Ver cómo se caen las piezas una a una en una especie de gravedad -2, ¿no? Las piezas caen muy lentamente. Ves cómo se desprenden de la pared y van cayendo muy lentamente. Todavía ando vagando por ahí por Twitter. Y me encontré a un Guillermo del Toro muy emocionado por muchas razones, ¿no? Le acaban de dar el doctorado honoris causa por, pues, lo voy a decir así, lo siento mucho, la universidad más importante de Latinoamérica, si no es que de Iberoamérica, ¿no? Pues lo sienten mucho las demás. ¿Por qué? Sí, no, lo sienten mucho las demás. Yo la verdad creo que... Yo estoy de acuerdo contigo. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene un enorme peso en el mundo de habla hispana. Es sin duda la mejor universidad del mundo de habla hispana. Es además pública y además decidieron darle un doctorado honoris causa a Guillermo del Toro. Una de las razones por las que el señor, con toda la razón del mundo, está muy emocionado, ¿no? Por otro lado, el 24 de noviembre, para efectos de este podcast que estamos grabando un día antes del 24, es decir, cuando ustedes lo escuchen, la película ya está en cines. El 24 de noviembre estrena uno de los proyectos más personales que más tiempo le ha llevado a Guillermo del Toro realizar en cuestión de cine, que es Pinocho, ¿no? La película se presentó primero en el Festival de Cine de Londres, unos días antes de poderse ver con un éxito avasallador. Yo estuve ahí en el Festival Internacional de Cine de Morelia, en unas proyecciones impactantes. La verdad es que se lucieron con las proyecciones de Pinocho en Morelia, y ahora el 24 de noviembre llega la película a cines. Y luego... también ahí dándole vuelta a través del propio Guillermo del Toro y de sus retweets y de comentarios que él está lanzando, me entero que la película Frankenstein de 1931, dirigida por John Wayne, pues se estrenó un 21
de noviembre, es decir, está cumpliendo también años muy cerca del estreno del Pinocho de Guillermo del Toro, que es en realidad el nombre de la película, ¿no? La película se llama Pinocho de Guillermo del Toro. Y esa carambola de flashes en la pantalla me hizo pensar que a lo mejor, ojalá sea una coincidencia y al mismo tiempo ojalá no lo sea, ¿no? Estaba todo planeado para que el estreno de Pinocho, que es una película que Guillermo del Toro lleva mucho tiempo empujando, se acercara lo más posible a la celebración del estreno de la película Frankenstein de John Wayne, que fueran prácticamente el mismo día, con toda la separación entre el 2022 y 1931. ¿Por qué lo digo? Porque Guillermo del Toro siempre ha aceptado, siempre lo ha dicho, y la gente que fue a la exposición de los objetos de colección de Guillermo del Toro, a que le dio la vuelta al mundo, ¿no? Estuvo en todas las... Fue una gran exposición. Ahí se confirmó de nuevo lo que Guillermo del Toro ha dicho durante toda su carrera, que Frankenstein es el monstruo de Frankenstein en realidad, ¿no? Ahora que hablemos de él a detalle, hay un error ahí en cómo le llamamos, pero el monstruo de Frankenstein para Guillermo del Toro ha representado muchísimas cosas. Es su monstruo favorito en su universo de cultura popular, que es muy vasto, que va del cómic a los cuentos de hadas, por supuesto pasa por el cine, la televisión, todo lo que a ustedes se les ocurra. Porque representa justo esta encarnación del monstruo que no es monstruo, ¿no? Al que simplemente se le ve diferente porque se nota diferente y todo mundo de alguna forma proyecta ahí sus pulsiones negativas en una persona que simplemente es como es y puede ser como es. Y Guillermo del Toro, a través de las ideas que que el monstruo de Frankenstein desata, ha explicado, ¿no? Que lo monstruoso no necesariamente tiene que ser malo, es decir, los monstruos no necesariamente encarnan al mal, que el mal puede estar en otros lados y que de alguna forma, si uno se asume como un monstruo, como una especie de personaje que camina fuera del margen, ¿no? Un outsider, acaba afirmando su propia personalidad y acaba encontrando ahí la seguridad para resistir un mundo completamente violento y completamente narcisista, ¿no? Después de esta larguísima introducción, yo dije, no estaría mal hablar de Frankenstein, y luego tú, Sergio, me dices, explicando esto en los mensajes, me dices, pues es que Pinocho es lo mismo. No, se podrían hablar de las dos ideas, la idea de Pinocho y la idea del monstruo de Frankenstein. Se podía hablar de ese paralelismo en estas dos historias y hablar, pues sí, un poco del Pinocho de Guillermo del Toro, mucho de la presencia de Frankenstein en el cine, y luego desatar un poco también la lista de películas que Pinocho ha entregado al cine. Y ese fue el origen de este podcast, mi estimado Sergio. ¿Por dónde quieres que arranquemos? ¿Por dónde te late que demos el primer paso? Eso que acabas de decir, de hecho, o sea, te agradezco el guayabazo que dijeras, que dieras a entender como que yo lo propuse. No, tú me escribiste eso en un mensaje. Yo simplemente dije, a huevo, sí. Sí, lo he pensado antes. Pinocho y Frankenstein son como dos síntomas como que vienen del mismo río, ¿no? De la cultura, pues en su origen europea, del siglo XIX, las dos, y que ahora es una cultura global y masiva y audiovisual. Pero creo que son dos versiones del mismo mito originario. Incluso Frankenstein pues es más explícita, ¿no? El título completo de la novela de Mary Shelley es Frankenstein, el moderno Prometeo. Nada más que nos quedamos con el título recortadito de la película de James Whale, con Boris Karloff, la que está cumpliendo años ahorita. En realidad Pinocho fue escrita 60 años después de la novela de Mary Shelley, pero es o sea, las dos vienen de la cultura romántica de la Europa, del centro de Europa. La de Mary Shelley es pues ella es británica, pero estaba muy imbuida del romanticismo alemán, ¿no? Y de los Alpes y de Suiza y de todo lo que se cocinaba ahí con el terror gótico, al que Guillermo del Toro conoce mejor que nadie. Claro, ahí está La Cumbre Escarlata, por ejemplo, ¿no? Exactamente, ahí está La Cumbre Escarlata, y Pinocho es una novela que en cuestión de mercado
está vendida como si fuera para niños desde su inicio. Es un libro que Carlo Collodi publicó en 1880, pero igual que la mayoría de los cuentos en sus versiones originales, si ustedes leen las versiones originales de los Grimm, no sé, de Caperucita Roja, de La Bella Durmiente, el de Andersen, de la Sirenita y así, pues tú lees las versiones originales para niños y dices, pinches niños, ¿qué leían, no? En el Sí, siglo no. XIX, son... Con razón había tantas guerras tan seguido, ¿no? Pues Exactamente. cortan pies, ¿no? Y matan gente y comen carne humana. Es una cosa muy, muy interesante. No, es como la película de Haneke, ¿no? Pues, las Sí, lees y dices, con razón estos niños crecieron y quemaban gente, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Y Pinocho creo que es una de estas. O sea, Pinocho se ha quedado tan absorbida por la versión de Disney de 1940 Ujú. que creo que es muy buena en sus propios términos, pero difícilmente es como una adaptación fiel, ¿no? De la novela de Carlo Collodi, que es una cosa mucho Ujú. más oscura, mucho más de Claro, su tiempo. muchísimo más violenta y desencantada, sobre todo, ¿no? Exactamente. Más pesimista. Ahora hablamos de las versiones de Pinocho, porque hay una muy reciente también que creo que sí está muy cerca de lo que Collodi proponía. Antes de seguir, sí me gustaría, tú que estudiaste, tú que sí sabes, tú que pasaste por la facultad de filosofía, ¿verdad? ¿Fue tu primera carrera? No, la primera fue comunicación ahí en Polacas. Co- No, nada más, Mira, como la primera, nada más tengo una. O sea, hice la bueno, maestría pero después en la filos. maestría Ajá, en en filos, filos, pero ajá. explícanos de la manera más coloquial que puedas esto del romanticismo literario, porque luego la gente se va con la idea de que el movimiento romántico en la literatura tiene que ver con enamorados que se sacrifican, tiene que ver con corazones rotos y en realidad la cosa va por un lado completamente distinto. Completamente, o sea, para hablar del romanticismo en literatura, primero te tienes que sacar de la cabeza a Vicky Carr, ¿no? Y a Emanuel Sí, 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 y a sí. Julio Iglesias. No, no, no ese romanticismo. No es ese romanticismo, No, no es de eso de lo que estamos hablando. exactamente. No, el romanticismo como, o sea, habría sido una súper corriente cinematográfica, ¿no? Nada más que llegó antes de que existiera el cine, que es como una reacción a la ilustración francesa. La ilustración francesa era este movimiento intelectual en donde la razón estaba por encima de todo, y bueno, que impulsó un montón de cosas como la estadística, la demografía, en México las leyes de reforma, o sea, que todo lo que era medible y todo lo que era observable y comprobable a través de métodos, pues era la verdad, ¿no? Era lo real Era lo único que importaba, ¿no? exacto, era lo bueno en gobierno, en todo. Y el romanticismo del otro lado de la frontera, en Alemania y en todas esas zonas, Austria, Suiza, los Piamontes italianos, surge como una reacción defendiendo el uso libre de la imaginación ligada al terror, al erotismo, al rescate de lo precristiano, ¿no? Como los mitos griegos, los mitos latinos. Ujú. Y en una de estas, yo diría que es donde se cuela el mito original de Prometeo, o sea, el de un hombre que y lo digo en masculino porque es hombre, Así el está padre, contado, ¿no? sí. Exacto, es además la figura paterna, ¿no? No es Ujú. ningún hombre cualquiera, sino alguien que encarna mitológicamente al padre, se obsesiona con crear a otro ser humano, saltándose saltándose en el organigrama al dios de ese momento, ¿no? Y crear a un ser humano para poder hacerse un hijo a su imagen y semejanza sin tener que pasar pues, por todo el trámite carnal, ¿no? Engorroso de los, ¿no? De ir a enamorar a la De- muchacha y todo eso. sí, señor, sí me voy a casar con ella, ¿no? Trabajo, tengo un buen ingreso, sí la puedo mantener, sí podemos ser una buena pareja, ¿no? Exactamente. Ahorrarse todo eso. No, este era un ermitaño despreciable que dice, no, pues sí quiero un hijo, pero me lo voy a hacer yo, ¿no? En mi laboratorio. Ujú. Y a Prometeo pues le va como le va. Y yo creo que de ahí, de esa raíz del romanticismo, es de donde viene el interés de Mary Shelley por preguntarse en una novela si la técnica, lo que en el siglo XIX se consideraba la técnica más avanzada, ¿no? La electricidad, las máquinas de vapor, podría ser utilizada en última instancia para crear vida, ¿no? O sea, si es Ujú. hacia allá, hacia donde se encaminaba pues la ciencia.
¿no? La técnica. Claro, y es hacia allá hacia donde se encamina la novela. Vamos a empezar describiendo un poco las implicaciones del Frankenstein, ¿no? Partiendo de la explicación que nos das de lo que es el romanticismo, el movimiento romántico como movimiento literario, y su choque, ¿no? con los ideales de la ilustración, la propia novela en sus dos personajes centrales, que es el científico Víctor Frankenstein y el monstruo, ¿no? Que así está escrito también en la novela, un monstruo que no tiene nombre, que en este caso se parecería más a un vaquero, perdonen ¿no? Perdón el escape tangencial, es que pero andas en ese trip. Ando muy vaquero. Ahí mismo está el choque entre estas dos corrientes de pensamiento, ¿no? Por un lado, el hombre que domina la ciencia y que cree que con la ciencia se puede lograr todo, y por el otro lado, el resultado del dominio de esa ciencia, ¿no? Que es un personaje que, si bien surge de allá, tiene sentimientos, demuestra tener sentimientos, demuestra tener emociones, y en el momento en el que ese personaje se da cuenta, estoy hablando del monstruo, que siente, ¿no? Que piensa, que quiere cosas, que tiene emociones y sensaciones, choca de manera frontal con el ser que lo creó, no por egoísmo, no por venganza, aunque a veces así parezca que se cuenta en la novela, sino porque simplemente son dos maneras distintas de ver el mundo, ¿no? El de la ciencia sobre todas las cosas y el de lo que la ciencia está ignorando por el otro lado. Y eso se me hace bien bonito de la novela, que muchas películas han perdido, Sergio. Sí. Y de hecho, pasándome del otro lado, el Pinocho de Carlo Collodi, o sea, el Pinocho original del texto, se parece más a Frankenstein que a la marionetita sin hilos de Disney, ¿no? De Disney, a Pepito Grillo y esto. En la novela original, Pinocho, entre las primeras cosas que hace es engañar a un guardia, a un policía ahí un carabinero, ¿no? Italiano, para que lleven a Geppetto a la cárcel, inventándose que lo maltrataba y que lo tenía encerrado y va. Y luego, cuando Pepito Grillo le dice lo que tú hiciste está mal, lo mata a Pepe Grillo, y después Pepe Grillo regresa como si fuera un grillito fantasma adentro de la cabeza de Pinocho. La novela tiene 140 años, o sea, no me vayan a salir con que el spoiler y con que no me la cuenten. Sí, no. La iba a leer, no. Es algo que estaba en la biblioteca de su primaria, ¿no? Pero si la leen, porque eso, creo que muy poca gente lee hoy en día Pinocho, la novela original, al contrario de Frankenstein, ¿no? Se van a encontrar... y en general la literatura de hadas es muy poco recurrida por la gente, ¿no? Que se van siempre por los encabezados. Y por Disney, por maldito papá Disney. Y la versión de Pinocho de Disney, que además es una película hecha dentro del entorno de la guerra y del código Hays en Estados Unidos, pues cambia todas las fichas del juego, ¿no? Para hacer una versión mucho más moral. No, ya no me aventaría a decir moralista, porque hay otras más. Sí. Pero creo que es una versión mucho más enfocada al correctivo moral, a enseñarle a los niños y a los padres cuáles son los límites de los roles sociales en los cuales puede cumplir un padre como padre y un hijo como hijo. Creo que va más para allá la versión de Disney, ¿no? Y es súper sano, creo que en esta versión de Guillermo del Toro, que yo creo que le pusieron el nombre para distinguirla, al menos en el título de la de Fecio, de la de SMX. De la SMX, que es una cosa... ¿Qué cosa, no? La cosa más innecesaria desde el de Psicosis de Gus Van Sant, ¿no? Les invito a ir en este momento a www.patreon.com/Cinegarage y suscribirse al perfil Patreon de Cinegarage. Al hacerlo, no solamente se convierten en apoyo y gasolina fundamental para que este proyecto siga generando contenido como estos podcasts, sino que recibirán a cambio un largo camino de contenido exclusivo que ya tenemos para ustedes y todo el que generaremos de aquí
en el futuro en cuestión de crítica de cine, a estrenos en streaming, en cine y cobertura de festivales, entrevistas y muchas cosas más, incluidos cursos diseñados especialmente para ustedes. En esta ocasión, mil gracias por su apoyo a Mauricio Carlos González Suárez, Rafael Cuervo, Alexander Guerrero, María Eugenia Mejía, Dolores Heredia, Rosalinda Ortiz, Betty, Alejandro, Silvia Olivares, Carmen Sánchez, Ernesto Pérez, Marcela Vargas, Héctor Hernández Bastida, Ana Tamayo, Catherine Black. Ellos, ellas ya son parte del perfil Patreon en Cine Garage. Les invitamos a que se sumen y a que hagamos todavía más grande a esta comunidad. www.patreon.com/Cine Garage. Una pequeña pausa para la gente que no tenga el contexto. Ahora que mencionas el código Hays, que es el marco en el cual está hecha la versión de Disney de Pinocho, el código Hays es lo que ocurría con el código Hays es que en la industria norteamericana, la industria del cine de Estados Unidos, había una serie de reglas completamente morales, ¿no? O por lo menos regidas por la moral puritana de Estados Unidos, que nos decían qué se podía ver en la pantalla, qué se podía contar y qué no, ¿no? Por ejemplo, un hombre y una mujer en la misma cama, en el mismo encuadre, imposible. Cosas como esas, ¿no? Muy puntuales, que por supuesto luego muchos directores empezaron a sortear, pero sí dictaban o ponían un marco un poco más estricto a cualquier narrativa que una película pudiese desarrollar. Nada más quería apuntar eso para la gente que no lo supiera. Y si no estaban casados, no, bueno, expulsión. No. Y todo, ¿no? Y si estaban casados, va, pero con ropita de cama, ¿no? Sí. Ese era el código Hays. Entonces, y aplicaba para todo. O sea, aunque Pinocho fuera una película animada, de dibujos animados, pues igual se tenían que no es que hubiera un castigo como tal, como si fuera un código penal, pero el castigo era que las películas no se podían estrenar. Entonces, a un productor de cine perder dinero, pues le sale más caro que ir a la cárcel, ¿no? Entonces sí, era un castigo muy duro. Entonces tenían el código ahí al lado, ¿no? Al lado del guión para decir, no, esto no se puede filmar, hay que cambiarlo, ¿no? Para no tener que llegar hasta las instancias finales, sino corregir durante el rodaje. Y Frankenstein, Sergio, me interesa mucho tu apreciación de la presencia de Frankenstein en el cine, habiendo ya dicho más o menos en qué se parecen el Pinocho y el Frankenstein con este origen prometeico que nos señalabas hace rato, y señalando esto, para nada es un estropeo, ¿no? Porque ha pasado en muchas otras películas de Pinocho, señalando que, según yo, Guillermo del Toro vincula en varios puntos, sobre todo en el discurso más que en la forma, su Pinocho con su monstruo favorito, que es Frankenstein. El Gepetto de este Pinocho, el de Guillermo del Toro, talla a Pinocho en un delirio, en una fiebre alcohólica, en una noche tormentosa. Es decir, lo acerca por completo al científico loco, que creo que es un punto fundamental en la presencia de Frankenstein en el cine, Sergio. Creo que es de los puntos más importantes, ¿no? De la versión de Guillermo del Toro, el darle un trasfondo así de tridimensional a Gepetto como personaje y sacarlo momentáneamente del rol paterno, porque en cualquier otra versión de Pinocho, incluida la de Collodi, prácticamente el papel de Gepetto era un arquetipo, ¿no? Era como el padre creador que influía vida en su creación, ¿no? Aparte de Prometeo, también tiene un poco de Adán y Eva, por ejemplo, el mito de las esposas, ¿no? De Frankenstein y de Pinocho. Y el Gepetto de acá creo que es más tridimensional. De entrada le da una historia antes de Pinocho. Sabemos más o menos qué pasó antes y sabemos que Pinocho no, pues sí lo hace parecer como resultado de una noche de jarras, ¿no? O sea, sí, no, pues Gepetto está borracho cuando hace a Pinocho. Evidentemente, como dices, conocemos todo lo que ocurre antes, ¿no? Sabemos por qué está hundido en el pozo de la depresión Gepetto, pero al mismo tiempo también nos queda un poco difusa la idea de por qué se decide hacer un muñeco a partir del dolor que está viviendo. Hasta ahí voy a dejar yo el probable estropeo de esta
de esta historia. Pero de nuevo, eso nos lleva muy directamente al Frankenstein, que creo que es el tronco central o por lo menos me gustaría que estuviéramos más centrados en ese tronco en este podcast. ¿Cuáles serían las implicaciones de ese Frankenstein que ha cambiado muy poco de versión en versión? ¿No? Hay unas que aportan unas cosas, hay otras que matizan de otra forma. Evidentemente hay otras que juegan mucho más con la presencia de este ser creado por alguien más, ¿no? Hay películas, por supuesto, orientadas por completo a la comedia. Tenemos a Depraved, por ejemplo, la película del 2019, en donde sí, ya la cosa es muy, muy revuelta, pero evidentemente están apuntando a Frankenstein. ¿A ti qué opinión te merece la presencia de Frankenstein y de su monstruo? Porque de nuevo son dos cosas en el cine. ¿Te gusta, no te gusta, te emociona? ¿Qué nos cuenta Frankenstein? Hay cosas que me gustan mucho. De entrada, la película que a mí me hizo de verdad tomar a Frankenstein en serio y empezar a pensarlo como un mito, como con una carnita cultural más interesante que el mero monstruo de terror, ¿no? Porque Ujú. Frankenstein creo que de todos los, como la galería de monstruos de la Universal, que son personajes más o menos unidimensionales, ¿no? O sea, están ahí para espantarte cuando salen. Frankenstein es el que llegó al cine con una mayor carga de humanidad, creo. Eso ya está desde la película de James Whale, ¿no? Es un personaje que está Ujú. desarrollado de una forma más interesante que, por ejemplo, el monstruo de la Laguna Negra o el hombre Sí. invisible, ¿no? Sus motivaciones son un poco más interesantes, pero además, yo esto que te estoy contando ahorita, no me di cuenta de esto con ninguna película de Frankenstein, sino con El espíritu de la colmena de Víctor Erice. Es que yo quiero hablar del espíritu de la colmena, Venga, así que venga, síguele. venga. Sí, No, no, sí, no, no, síguele, pues no te corto la idea, tú eres el invitado, síguele, la, síguele. la primera película que yo vi de Frankenstein y estaba chavito y me pareció muy buena en ese momento con mis ojos de chavito, fue la de Kenneth Branagh, la de 1990 y Sí, tantos. que le pegaron mucho en su tiempo y no es tan mala, según yo. Pues yo hace muchos años que no la veo, pero la recuerdo bien. O sea, tengo un buen recuerdo de ella, creo que es una adaptación fiel. Y Ujú, ya después vi la de James Whale, la con Boris Karloff, que creo que es la que todo cinéfilo tiene en la cabeza cuando piensa ujú. en el Frankenstein del cine, ¿no? Es Pero hay como un el monstruo montón, icónico, ¿no? exactamente. Y hay para tirar, o sea, hay de verdad decenas de versiones de Frankenstein, o sea, entrando ahí Frankenweenie, La de Tim ay, Burton. la de Tim Burton y todas estas, las de Mel Brooks, la novia de Frankenstein y todas estas, eh, Igor, ¿no? La película animada Igor del 2008 es, también como que nos lleva para allá. también va por allá, pero o sea, yo hasta tiraría ahí la pedrada, esperando que nadie se me ofenda, o sí, que el espíritu de la colmena de Víctor Erice ha sido entre comillas, versión de Frankenstein que mejor ha entendido la naturaleza del monstruo en el cine, creo yo, Como ¿no? producto del cine, dices, o del Es, monstruo de Frankenstein en general, porque le voy a recordar a la gente de qué trata el espíritu de la colmena, que anda dando vueltas por ahí en el universo nuboso del Internet, o sea que seguramente sí, si alguien se lanza un puede ver. anzuelo se le encuentran, se puede ver sin ningún problema. Estamos en los finales de la guerra civil en España. Este, Estamos en un pueblo hundido en las montañas, hasta donde recuerdo, por lo menos un pueblo montañoso en España, evidentemente. Y lo primero que conocemos es a un par de hermanas que en una función de cine de pueblo, ¿no? Con una tela colgada en una pared, De estos que iban ven. de pueblo en pueblo, de estos Sí, sí, nómadas. sí, de estos pueblos, de estos cines itinerantes que ha habido en todos los países del mundo y que debería haber más, les toca una función de Frankenstein, la película de Whale del 31, por la cual estamos haciendo este podcast. Ana se llama la niña, Sí. sí, ¿no? Bueno, la Ana, actriz sí, en la película ahora no sé, pero bueno, es Ana Torrent.
Ana Torrent Creo que sí se llama Ana también, creo. A ver, vamos a salir de una vez de dudas para no darle a la gente datos erróneos. El espíritu de la colmena del 73, dirige Víctor Erice. Bueno, está Fernando Fernán Gómez Sí, ahí en Isabel y Ana se llaman. Ana Torrent es la chica que interpreta a Ana, la niña protagonista de la película. Teresa Gimpera, que es la hermana, interpreta a Teresa, para no rodearnos más de más datos. Eri se lo deja muy, muy claro. Y pues bueno, el monstruo las fascina, especialmente a Ana, ¿no? La fascina como imagen cinematográfica, pero la fascina también como lo que genera esa imagen cinematográfica, ¿no? El origen del miedo, de cierto terror, que creo que es ahí donde encaja la idea de Guillermo del Toro, cierto temor hacia lo desconocido y en particular hacia el desconocido o la desconocida, la otra persona a la que no se distingue bien qué es. Ese terror hacia el otro, hacia la otra, es creo lo que más impacta a Ana, de tal forma que cuando ella descubre a un a un soldado republicano escondido en las ruinas de la estación de tren, ¿no? La estación de tren del pueblo, un republicano que viene huyendo, que va protegiendo su vida y se esconde en las ruinas, Ana lo encuentra y Ana conecta ese temor al otro, al que sin embargo se puede conocer y con quien sin embargo se puede congeniar, con el monstruo. Ella cree que el monstruo de Frankenstein es el soldado escondido en las ruinas de la estación de tren. Y esa idea, como dices, es lo que engloba, por un lado, el espíritu de la novela de Shelley, por el otro lado, la razón real de ser del monstruo, y por el otro lado, lo que Guillermo del Toro ha aplaudido siempre con la presencia de este monstruo y lo que implica en nuestro pensamiento y las puertas que nos abre al entenderlo de esa forma. Y yo creo que de ahí viene, o sea, me queda claro que a Guillermo del Toro le interesa mucho el espíritu de la colmena y le interesa Sí, mucho Víctor Erice. Ya hay mucho de eso en el laberinto del fauno, por ejemplo, sí. ¿no? El laberinto del fauno a la que incluso el propio del Toro se ha referido más de una vez como un canto a la desobediencia, ¿no? A la Sí, desobediencia civil ligada a la mirada de la infancia, a la mirada de ujú, cuando eres niño, que es una mirada parecida a la que tiene Ana en el espíritu de la colmena, desde donde ahí no es que veas las cosas con ingenuidad o con ignorancia parcial, ¿no? Sino que ves las cosas en su dimensión real y ves las cosas transparentes tal y como son. Puedes ver que un monstruo no es un monstruo y que a lo mejor el señor que se casó con tu mamá sí es un sí es un monstruo, monstruo, sí es un sí. monstruo, ¿no? Aunque esté arreglado siempre y tenga esta obsesión con la elegancia y entonces el mundo en donde los monstruos se juntan con la humanidad, como con los rincones oscuros del humanismo, creo que Ujú. es una zona que le interesa un montón a Guillermo del Toro, ¿no? En Hellboy y la mesa en... Tanto que, pues bueno, ahí está el laberinto del fauno, que yo creo, y él mismo lo ha dicho además, está muy conectada con el espinazo del diablo, Ujú. en donde también la desobediencia juega un papel importante, que son, yo creo, la función triple perfecta con este Pinocho. Este Pinocho, de hecho, lo dice, ¿no? Yo necesito desobedecer a mi padre para saber de qué se trata la vida, ¿no? Exactamente. Y el primer tercio de la película, cuando Pinocho está empezando a conocer al mundo, cuando incluso todavía se mueve de manera muy torpe, lo cual, una vez más, nos lleva al Frankenstein y por otro lado nos aleja de las versiones triviales de Pinocho. La desobediencia juega un papel central en esa primera parte de Pinocho e incluso en el cierre, ¿no? Desobedecer las leyes, romperlas de vez en cuando, te puede traer muy buenas cosas y yo creo, Guillermo el Toro creo que lo afirma, es necesaria la desobediencia, ¿no? Es necesaria la desobediencia, sobre todo cuando la figura paterna, la dimensión de la figura paterna se empieza a confundir con el control del Estado, por ejemplo, o con Ujú. la sombra de lo totalitario. Y creo que es la otra gran, gran, gran decisión que toma Guillermo el Toro en esta.
película que es regresar a Pinocho a un contexto específico, o sea, un tiempo y a un lugar que puedes identificar claramente como la Italia de Mussolini, De Mussolini, la sí. Italia fascista. Sí, sí, sí. Que es un Entonces, llamado a la rebelión también, ¿no? exactamente. A ver, y tenemos de nuevo un poco lo que yo decía con Mary Shelley hace rato. Por un lado, un contexto completamente autoritario, un contexto fascista, que es donde se desarrolla Pinocho, y por el otro lado, gente que necesita desobedecer a ese contexto, romper con eso para poder dar un paso adelante en el desarrollo de la humanidad, ¿no? La película tiene una carga política bien bonita, bien interesante, que no sé si Frankenstein tenga, Sergio. Pues al menos, o sea, el espíritu de la colmena yo creo que sí. El espíritu de la colmena sí, el Frankenstein tradicional no, que es justo la gran aportación de Erice. Pero es la gran aportación de Erice, pero yo creo que el Pinocho original sí. O sea, el Pinocho Ok. original de 1880, de finales del siglo XIX, Ujú, es ujú. una novela que Carlo Collodi escribe poquito después de la reunificación de Italia y en donde todavía pues los que habían sido los soldados de Garibaldi antes, las Garibaldi el italiano, no la. Claro, no. O sea, la plaza está nombrada por él, ¿no? Exactamente. Pero estamos hablando de cosas diferentes. No mariachis, no esos soldados No, de Garibaldi, no. no. O sea, Italia todavía se está unificando de una forma muy brutal todavía, ¿no? Pueden hasta meter ahí en su ciclo el Gato Pardo de Luchino Visconti para ver cuál Sí, es la Italia en la que se escribió el primer Pinocho, que sin ser necesariamente política, pues sí habla de la necesidad de la desobediencia como es como si Pinocho fuera Italia, pues habla sí, un de esta poquito. etapa de desobediencia como un paso necesario en la formación de una personalidad madura, ¿no? Desde Ujú. ser un niño que acaba de nacer, que prácticamente Italia acababa de nacer en ese momento con la unificación, y cómo está dando estos tumbos en los cuales pues, se equivoca y da tumbos y hace cosas que no debería hacer, un poco como Frankenstein también. O Claro, sea, Frankenstein sí mata a una niña, pero no mata a una niña por maldad, por pues. maldad. Está tratando de encontrar el control, de encontrar el control de sus emociones, ¿no? Y si nos remitimos de nuevo a la novela, ahí también se empata mucho este Pinocho de Guillermo del Toro, incluso un poco el Pinocho de Mateo Garrone, que es Ah, que es muy el buena. el que yo mencionaba antes, ¿no? Que es también el que está muy metido en la novela de Collodi. Es una película muy, o sea, cercana al texto, muy cercana al texto y que en consecuencia es deprimente, es violenta, es oscura, ¿no? Es dark a morir, si quieren que lo ponga en una palabra. Yo creo que ver el Pinocho de Mateo Garrone, la película del 2019, con Roberto Benigni, que se rumoraba que iba a ser Pinocho, afortunadamente él es Gepetto, ¿no? Espejear esa con el Pinocho de Guillermo del Toro es un muy buen ejercicio, ¿no? Entonces, se me olvidó lo que iba yo a decir del Pinocho de Guillermo del Toro, pero menos mal, pues así soltamos menos estropeos, que no creo que haya estropeos en la película. Ah, pero lo que sí te iba a preguntar, una pregunta con truco, ya que estamos en la desobediencia y en Frankenstein. Frankenstein, el científico, este científico al que se le denomina loco, está desobedeciendo, está también en este juego de la desobediencia porque ignora varias advertencias de lo que estás haciendo no está padre, ¿no? ¿Por qué lo sigues haciendo? Nomás que a él se le voltea el chirrión por el palito, como diría mi abuela. Después de todo, eh, o sea, es una historia sobre el influjo generacional, ¿no? Que existe desde un padre a las siguientes generaciones y cómo se van transmitiendo las cosas. Sí, o sea, Frankenstein el doctor, Ujú. al estar como transgrediendo las normas naturales de lo que puede hacerse a través de la técnica y de la ciencia, ¿no? Que es crear vida a partir de carne muerta. Eh, También él mismo está desobedeciendo a,
entre comillas, y otra vez nadie se me ofenda, a este padre del romanticismo, ¿no? A este dios Sí. de la Europa del siglo XIX. Entonces es como una cadena de hijos desobedientes que termina en el monstruo, ¿no? En la criatura. En la traducción que yo leí le decían la criatura, eran más La neutrales. criatura, que ya me acordé qué es lo que iba a decir con respecto del Pinocho, especialmente con este de Mateo Garrone y de Guillermo del Toro en concordancia con el Frankenstein de la novela original, que muy poquitas películas se han encargado de eso. La de Branagh sí lo hizo. Pinocho, como dices, en un principio se mueve de manera muy torpe, es muy errático. La criatura de Frankenstein en la novela también, ¿no? Su aparición en el mundo cuando él despierta, pues es una especie de recién nacido que no sabe hablar, que no sabe caminar, y él poco a poco va encontrando las herramientas para aprender a hablar, para aprender a leer, ¿no? Él empieza también a robarse libros, a ilustrarse, y va tomando un poco, que es la vuelta que a mí me encanta de la novela, va tomando un poco el papel de la ciencia y de la lógica y de la razón que lo creó a él, ¿no? Mientras que el doctor va cayendo en este hoyo en donde está lleno de miedo, en donde está lleno de furia, en donde está completamente dominado por sus emociones y se olvida del lado de la razón. Y esa vuelta a mí me hace pensar que Mary Shelley nos está diciendo, a ver, los dos lados importan, no tenemos que negar ninguno de los dos, volviendo de nuevo a la idea de lo monstruoso y lo que no es monstruoso que tanto le gusta a Guillermo del Toro. No sé si estás de acuerdo, estoy diciendo muchas burradas, Sergio. No, sí, estoy de acuerdo y de hecho me estoy como, o sea, las estoy pensando conforme las estás diciendo. Y ahora se me hacen como más claras las semejanzas que existen en toda esta serie de mitos. No, es un mito originario, ¿no? Así como la Odisea cuenta de alguna forma todas las historias de gente que se va de su casa mucho tiempo y regresa después de su casa, gente que va a prisión, gente que se va a la guerra, todas esas historias son la Odisea. De la misma forma, este mito de Prometeo, del padre que crea a su hijo y luego el hijo se le voltea y pues le pasa lo que le pasa. Se le revela, digamos, ¿no? Se le revela, sí, eso es o sea, como es un arquetipo freudiano, pareciera como que lo inventó Freud, ¿no? Freud no inventó nada. No. Freud no inventó nada. Freud lo tradujo a su propia ciencia, Exactamente. ¿no? Que es la psicología. No, cuando Freud diagnosticó a todos estos personajes de ficción, a los hermanos Karamazov, a los de la Biblia, al propio Frankenstein, ¿no? Esos personajes ya habían sido modelos culturales que se habían replicado por generaciones y generaciones, que tiene que ver después de todo con los procesos de madurez de cada persona, de cada ser. E ideas como esta que acabas de lanzar tú sobre lo feo y lo bello, ¿no? Si lo feo es feo simplemente por su apariencia física o de verdad estamos viendo las formas de maldad que están anidando detrás de la apariencia estética, ¿no? O sea, el papá que decíamos del laberinto del fauno, que es Sergi López, ¿no? Todo pulcro. Todo pulcro, elegante, con corrección en las formas y todo. O sea, podría ser un carabinero de italiano en la época en la que Pinocho está abriéndose al mundo, ¿no? Entonces, creo que también nos da para pensar cómo todo el universo de Guillermo del Toro, incluso desde Cronos, que la sacamos hace ratito del conteo, pero Cronos ya es un primer Frankenstein, ¿no? Creo es un primer ensayo para Frankenstein, cómo se van conectando todas estas visiones de la infancia. Y yo creo que Frankenstein también va por ahí, nada más que es o sea, se ha insertado tanto en la cultura popular como un mero cuento de terror, o sea, como un monstruo que sale y hace bu y te espanta, que realmente hemos perdido un poquito la perspectiva de la dimensión humanista y filosófica que tiene Frankenstein detrás, ¿no? Que es algo mucho más complejo que un señor así con los brazos estirados. Ajá, sí.
Y que algunas películas sí han recogido. ¿Tú tienes alguna lista o por lo menos una pequeña selección de películas favoritas de Frankenstein y de Pinocho? De Pinocho, fíjate que me gusta mucho. Sí me gusta la de 1940, la de Disney. Yo creo que por nostalgia emocional, o sea, Ujú. la recuerdo en No, beta, ¿no? y entendiendo su contexto, es una Sí, película muy válida, ¿no? Y bueno, técnicamente creo que ni esta, ni la de Garrone, ni la de Guillermo del Toro, mucho menos, tienen ningún tipo de deficiencia técnica, ¿no? Creo que están muy metidas en su época en cuestión de voy a utilizar la técnica y la tecnología de mi época para contar una historia que creo que ha sido el error de muchas versiones. Ha habido Pinochos desde la época muda del cine, querer contar esta historia sin los medios. eh, ¿Cómo me explico? La tecnología ha ayudado a que las mejores películas de Pinocho sean las que mejor soporte tecnológico tienen. El mundo que desarrolla y el mundo que plantea es muy complejo de poner visualmente en una pantalla de cine, ¿no? Por mucho dinero que se tenga, se requiere de tecnología. Por un caso, se requirió de mucha imaginación, en consecuencia, se requiere de tecnología de punta. Frankenstein puede sortear un poco más eso. Y yo creo que entendiendo incluso desde ahí la película del 45 es una película muy válida. pues de las versiones que puedes ver o sea, que sí están dirigidas a un público más infantil, sin que esto Ujú. demerite de ninguna forma la película. Creo que la de Pinocho, la de Disney, la del 40 sigue siendo como el estándar, ¿no? Pero del otro lado de la cortina de hierro hay una de los 50 del 59 que se llama Las aventuras de Buratino. De Es una versión Buratino. de Buratino, ajá, que es un muñequito de madera soviético. ¿Ves que la Unión Soviética Ujú. hacía sus remakes de absolutamente todo, Sí, hasta de Winnie Pooh? Y en la de sí, allá sí. se llama Buratino, que es un muñeco de madera que hizo un carpintero ruso que se llama Papa Carlo. Curiosamente Ok, también es italiano, se llama Papa Carlo, y es una claro. buena versión, nada más que es como que le dicen Lisa S para no decirle Le Simpson, ¿no? O sea, todo el mundo entiende, todo el mundo entiende qué Claro. estamos viendo, pero nadie se llama como se llama. Pero yo recomendaría esa, sobre todo porque bien rara, es una rareza y se Suena, encuentra por suena ahí. muy rara. Las aventuras de Suena muy Buratino. rara, pero no tan rara como una que me encontré, no la he visto, ¿no? Pero una película belga-americana del 65 que se llama Pinocchio in Outer Space, o sea, Pinocho en el espacio. La que sí vi, nada más la voy a mencionar, mis favoritas son esas, ¿no? La del 45 y creo que en ese orden. La de 45, la de Garrone y la de Guillermo del Toro, porque además se la apropia, la hace una película completamente personal. La que sí vi en algún momento de educación autodidacta fue The Erotic Adventures of Pinocchio, una película del 71, que Las como el aventuras nombre lo dice, eróticas las aventuras eróticas de Pinocho, una película del 71. Es una chica, pues ya sabes cómo son esas se la pasa películas, ¿no? diciendo mentiras toda la película. No, el Miénteme Pinocho es del cine de ficheras, esa es otra anécdota. El Miénteme Pinocho existe en una película de ficheras, pero ahora no viene al caso, porque acá la historia es de una chica virgen, Ajá. evidentemente, ¿no? Que vagando por el bosque se encuentra un tronco que habla, la cosa muy Lynch, ¿no? Se encuentra un tronco que habla y a partir de encontrarse este pedazo de madera que habla, decide tallar al hombre perfecto, ¿no? Con todo lo que eso implica en una película, pues es soft porno, ni siquiera es hardcore, es softcore la película, ¿no? Pero es una rareza por ahí en el mundo de Pinocho, igual que Pinocho's Revenge, que es un poco la historia de Chucky el muñeco diabólico, ¿no? Esta derivación rarísima Que que es otra tenemos versión de de Pinocho. Pinocho. Sí, 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 sí. sí. Pero con un muñeco de madera, ¿no? Entonces, esas serían mis llamados a que busquen en internet. Mis favoritas son la del 45, la de Garrone y la de Guillermo del Toro. ¿Y tus Frankenstein? ¿Cuáles son tus Mi- favoritos? Miss Frankenstein, como decía, el espíritu de la colmena a lo mejor se sale un Sí, poco del carril por no ser una adaptación, pero el espíritu de la colmena, Frankenstein, voy a defender la de Kenneth Branagh,
aunque haya quien piense que está medio chafilla, a mí me gusta esa versión, me gusta. La de James Whale, pues sí es canónica, ¿no? Ahora, si ya se salen un poquito de la zona de confort, se van a encontrar cosas maravillosas como La novia de Frankenstein, como las versiones que hizo La novia de Frankenstein es una especie de secuela que hizo la propia Universal, Sí, sí, sí. con un personaje que ni existe en la novela original, ¿no? Que es esta señora con canas como en forma de rayito, que En la seguramente cabeza. en la cabeza, Mel Que Brooks, mucha gente considera que es mejor que el Frankenstein original, como película, ¿no? En muchas como película. listas que revisé, está este en primer lugar y el Frankenstein de Well en tercero, cuarto. Es un fenómeno bien raro. Es que es buena, es una buena película. A mí me gusta esa y me Sí, gusta sí, también sí, la que sí. hizo la Hammer, la productora Hammer, El Ujú. horror de Frankenstein se El llama, horror de The Frankenstein, Horror sí. of Frankenstein. Y esa, ahí no sale Vincent Price, no, es Vincent Price no sale en pero Flesh for es de la Frankenstein, es Hammer, sí. otra. Sí. No, creo que no sale en esa. Mm. The Bride es una película bien Sí, rara, no, no, en esa. la del 85. Tiene ahí como una especie de apunte, ¿no? Hacia cómo los hombres manipulan a las mujeres. Es una película interesante. Yo agregaría, para seguirnos saliendo del margen, estando de acuerdo con todas las que has dicho, yo agregaría The Rocky Horror Picture Show, Oh, sí, con el doctor Frankenfurter. Que este año la extrañé en Halloween, como que la gente no le hizo mucho caso a The Rocky Horror Picture Show. Y agregaría, pues bueno, Frankenweenie, que ya la mencionamos hace rato, y El joven manos de tijera, fíjate. Como para hablar de cosas claro. no necesariamente Frankenstein, pero El joven manos de tijera es también una historia que podría encajar en muchos de los aspectos que estuvimos discutiendo en este episodio. Tienes, no sé cómo se nos había salido del radar. Sí, el joven Manos de Tijera, la propia Cronos de Guillermo del Sí. Toro es una versión muy libre del mito, ¿no? Al menos inspirada. Y una cosa rara, que a lo mejor no es buena en los altos estándares cinematográficos que suele tener tu audiencia, ¿no? Pero que es interesante Andy Warhol's Frankenstein. Andy Warhol's Frankenstein, que es de 1900, es de los 70, es de Ujú. 1973, es una película de serie B, protagonizada por Udo Kier, filmada en Chinichitá y con una participación de Andy Warhol, donde, o sea, Andy Warhol no se involucró para nada en la película. Andy Warhol, en la cosa más Andy Warhol del mundo, dijo, bueno, les voy a cobrar para que al título de la película les pongan Le pongan mi nombre. Andy Warhol's Frankenstein, pero yo no voy a hacer absolutamente nada. Y es cierto, Andy Warhol no hizo absolutamente nada, simplemente dijo, esta es la cantidad, me mandan el cheque para que puedan usar mi nombre en los pósters. Y ya, eso fue Que todo. es todo lo contrario a lo que hace Guillermo del Toro con El Pinocho de Guillermo del Toro, porque él sí no solo estuvo en los procesos, él sí dirigió, reescribió la historia, se la apropia, la hace completamente personal y como dije, si alguien quiere comprender un poco estas ideas que hablamos sobre la paternidad, la autoridad, la desobediencia, el crecimiento, ¿no? De la identidad propia, la función triple ideal es El laberinto del fauno, El espinazo del diablo y Pinocho. Las primeras dos no importa el orden, pero si ven Pinocho al final, después de estas dos, creo que van a entrarle mucho más sabroso al mundo que está proponiendo Guillermo del Toro en la película, ¿no? Entonces, no sé si quieras agregar algo más, mi estimado Sergio. No. No sabes cómo disfruté este episodio en los que vamos jalando el hilo. Este Ujú. tipo de episodios en los que llegamos a lugares completamente inesperados. Ojalá a quienes están escuchando les pase lo mismo y que no suene a un debraye
más o menos inconexo cuando lo escuché. No, pero debrayar ya también está permitido, ¿no? Ahora todo es tan correcto y está tan en el margen que creo que debrayar es un ejercicio necesario. Qué bueno que decidiste hacerlo en este episodio, Sergio. Te agradezco enormemente que hayas aceptado la invitación. Te mando un saludo. Danos tus redes sociales. A pesar de que, insisto, Twitter se está cayendo a pedazos. No sé si sigas ahí, hayas abierto otra, tengas lugares de contacto para la gente que quiera estar contigo. Pues mira, sí abrí una cuenta de Mastodon para ir a curiosear un poquito. Hasta ahora no me gusta y no tengo mucha actividad, pero ahí estoy, tanto en Twitter como en Mastodon, estoy como @SergioHuidobro, con H en medio, así me encuentran en los dos. En Twitter, yo creo que en Twitter voy a ser como la señora esta de Grandes Esperanzas, que ya toda su casa ya se cayó y ya está sola y ella está ahí. Ella está sentada. Ella está ahí con su vestido arreglada, recibiendo a todo el mundo con su falda victoriana. Yo voy a ser esa señora en Twitter, creo, dentro de... ya para 2030, cuando todo el mundo ande en la realidad virtual y estén platicando con sus cascos inmersivos. Tú vas a seguir en Twitter. Yo voy a estar en mi teléfono ahí como la señora de Great Expectations. Así que así me encuentran como @SergioHuidobro, tanto en Twitter como en Mastodon. Pues ahí está la invitación para que sigan a Sergio. Este fue un episodio más del podcast Cine Garage. Suscríbanse al Patreon. Ahí ustedes pueden convertirse en productores directos de este proyecto. Gracias a su apoyo hacemos estos episodios. Entonces, ahí los esperamos. Ahí hay mucho, mucho, mucho más contenido que generamos para ustedes. Mil gracias, Sergio. Nos veremos pronto. Muchísimas gracias, Eric. Muchas gracias a todos. Te invito a la reunión Patreon. ¿Qué te parece? Por favor, órale, sí, claro que órale, sí. Ya está, quedó grabado para la posteridad. Claro que sí. Y ya ni nos da tiempo de hablar de Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein, pero hay episodio de cine de luchadores y de cine de espías que habla de luchadores, entonces vayan a buscarlos por ahí. Vayan a buscarlo, y si no, armamos uno de los monstruos del Hollywood que entraron al cine mexicano, que son prácticamente todos, ¿no? Desde la momia hasta el hombre lobo. Exacto. Pero Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein tiene lugarcito en mi corazón, así que saludos a Carlos. Saludos a Carlos Ancira, para quien entienda el dato, ahí lo dejo volando. Gracias. Gracias, nos vemos. Bye. Bye. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes-Meni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.